Bueno, hasta ahorita hemos visto acerca de en la química sanguínea lo que podemos llegar a revisar, como las proteínas, urea, eh, los lípidos como los triglicéridos o la lipoproteína, ¿no? Que vienen asociadas a los triglicéridos, al colesterol, la glucosa. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de las bilirrubinas. En la química sanguínea, generalmente las bilirrubinas vienen como 3 valores y va a depender si nosotros lo llegamos a solicitar o no. ¿Sí? El que tengamos esos 3 valores. A veces cometemos el error de que queremos saber cómo están las bilirrubinas y pedimos nada más que nos muestren el valor de bilirrubinas totales, ¿sí? Y entonces este valor de bilirrubinas totales no distingue la bilirrubina conjugada de la bilirrubina no conjugada. En sangre, ¿no? Ahora, a veces no tiene sentido pedir el analito de bilirrubinas totales y pedir bilirrubinas conjugadas y no conjugadas, ¿no? ¿Sí? Los únicos valores que nos dan o que nos muestran que tienen un valor pues importante para el análisis son las bilirrubinas conjugadas y las bilirrubinas no conjugadas. Las bilirrubinas totales para un individuo que se encuentra pues, clínicamente sano, pues podríamos llegar a pedirlas. Y bueno, haciendo un recordatorio acerca de dónde provienen las bilirrubinas y qué influencia tienen en los organismos, pues ya sabemos que primero se tiene que llevar a cabo la producción de hemoglobina, ¿no? A través de o en conjunto con la eritropoyesis, ¿sí? Los eritrocitos a la hora que se van formando, pues van a ir formando lo que es la bilirrubina y para esto necesitamos insumos. Una vez que el organismo capta una baja cantidad de eritrocitos a través del riñón, este va a producir una hormona que conocemos como eritropoyetina, que es la estimulante de la médula ósea para producir eritrocitos, ¿no? Pero también para la producción de eritrocitos ocupamos vitamina del complejo B, ¿sí? Vitamina B12, la cianocobalamina, o también el ácido fólico. Ocupamos globinas, que al final de cuentas son aminoácidos, ¿no? Son proteínas, son aminoácidos o unas globinas, y ocupamos hierro. De estas globinas, ¿sí? Nosotros conocemos 2 tipos, una alfa y una beta, y nos van a dar lugar a un grupo que se llama grupo M. Y ese grupo M está compuesto por 4 anillos pirrólicos y nitrógeno, y en el centro se le va a colocar el hierro, ¿sí? Entonces esta globina, ¿sí? Que puede ser alfa o beta o la combinación de ellas, es lo que nos va a dar la coloración de los eritrocitos, ¿no? De la sangre. Y los eritrocitos, entonces, una vez que se formaron, pues salen a circulación y van a llegar a tener
un tiempo de vida. Aquí en la imagen pues está el tiempo de vida de los eritrocitos humanos, ¿no? 120 días aproximadamente. Y una vez que cumplen su ciclo de vida, se van a ir a los macrófagos del vaso, al sistema retículo endotelial del vaso, que son los macrófagos, y se va a llevar a cabo la destrucción de esos eritrocitos, la hemólisis, ¿sí? Ya que cumplieron su ciclo vital. Y se va a desprender varios componentes, ¿no? Uno de esos es el grupo M, ahorita vamos a hablar al final de él, que es el que más nos interesa. Se van a desprender la globina, ¿sí? Que es los aminoácidos, ¿sí? Esta globina, recuerden que es la proteína, aminoácidos, y dentro de ella se colocan principalmente, hay 4, a veces la hemoglobina está compuesta por 4 globinas y 4 grupos M, ¿sí? Y entonces la globina se desprende de la lisis. Cuando hay lisis del glóbulo rojo, esta globina se disgrega en aminoácidos, y esos aminoácidos pues van a ir a formar la síntesis de proteínas, de alguna otra proteína, en la circulación sanguínea. El grupo M, ¿sí? Que son los 4 anillos pirrólicos, el nitrógeno y el hierro, se le desprende el hierro, y este hierro se va a través de la circulación portal hacia el hígado, pero el hierro es un elemento que las bacterias ocupan para su metabolismo, así que no puede ir libre, y una forma de poderlo transportar, ahora sí que como una forma segura, es a través de una proteína que se conoce como la transferrina. Y la transferrina lo va a transportar a través del sistema porta hacia el hígado, y en el hígado se va a almacenar en una proteína junto con una proteína que se llama ferritina. Y una vez que ese hierro se ocupa para alguna cuestión metabólica, por ejemplo, la producción de nuevos eritrocitos, puede llegar a salir, ¿sí? A través de la transferrina, irse a circulación general y llegar así otra vez a la médula ósea, ¿no? Para la nueva producción de eritrocitos. Y un elemento que nos va a servir para saber, más bien que nos va a dar la coloración, ¿sí? Tanto de las heces como de la orina, pues van a ser las bilirrubinas. Entonces ese grupo M también, de ser un anillo, una forma anillada, ese grupo M se vuelve una forma lineal a través de de eventos de óxido de reducción, y se convierte en biliverdina. Esta biliverdina, ahí todavía en el macrófago, ¿sí? Rápidamente se convierte en bilirrubina, pero es una bilirrubina no conjugada, ¿no? ¿Qué características tiene esta bilirrubina no conjugada? Que es insoluble, ¿sí? Es insoluble y es tóxica. Y va a dar una coloración amarilla en el lugar donde se empieza a depositar. Y esta bilirrubina no conjugada, entonces se tiene que ir hacia el metabolismo hepático. Y en el metabolismo hepático, bueno, pero para que viaje a través del sistema porta, ¿sí? Hacia el hígado, también necesitamos un transportador que se va a llamar albúmina. Al adherirse a la albúmina, esta bilirrubina no conjugada se vuelve soluble, pero
el peso molecular de la albúmina más la bilirrubina, aparte que la albúmina por cargas se repele en el glomérulo, ¿sí? No se puede filtrar a través de la orina. El riñón no la va a poder filtrar. ¿Por qué? Porque es una molécula grande, ¿sí? Y además la albúmina se rechaza por cargas en el glomérulo. Entonces no se puede llevar a cabo esta vía, ¿sí? Y entonces lo que se le tiene que hacer a esa bilirrubina para que pueda salir es convertirla en una bilirrubina soluble. Y entonces aquí en el hígado, ¿sí? En los hepatocitos, a esa bilirrubina se le adhieren dos ácidos glucurónicos. La glucuronización de la bilirrubina. Y esta adición de los ácidos glucurónicos la vuelve soluble, pero se va a través de la vía biliar. Primero la vesícula biliar y posteriormente va a ser excretada a través del colédoco hacia el intestino, la primera porción del intestino, el duodeno, ¿no? Junto con la bilis. Una vez que llega al intestino delgado, esta bilirrubina, por acción bacteriana, ¿sí? Se va a convertir en urobilinógeno. Cierta cantidad de urobilinógeno se va a reabsorber, porque estamos en el intestino delgado, se reabsorbe y llega nuevamente hacia el hígado a través del sistema porta, ¿sí? Hepático. Y después del hígado se va a circulación general. Y de circulación general va a llegar al riñón. Y en el riñón lo vamos a convertir en urobilina. Y la urobilina nos va a dar la coloración amarilla de la orina. Y el urobilinógeno que no se pudo reabsorber va a seguir en el intestino, ¿sí? Va a llegar al intestino grueso y ahí también por acción bacteriana se va a convertir en estercobilina, que es lo que le va a dar la coloración a las heces, ¿no? Que es un color ocre o café oscuro. Color a las heces. Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? La bilirrubina no conjugada está transportada por albúmina. Y la bilirrubina conjugada tiene dos ácidos glucurónicos. Pero las dos, ¿sí? Cuando se acumulan en gran medida en el torrente circulatorio, se van a los tejidos y nos van a dar ictericia. ¿Sí? Van a provocar ictericia.
que los tejidos se vean amarillos. Entonces, si hay una destrucción de los eritrocitos, exagerada en el organismo por diferentes causas, ya sea porque los eritrocitos cumplieron su ciclo de vida o porque envejecieron más rápido, se dañaron, por cualquier causa, ¿sí? Que los eritrocitos estén muriendo, vamos a tener hemólisis, ¿no? Hemólisis. Por ejemplo, se puede provocar hemólisis si nosotros ponemos un fármaco intravenoso, ¿sí? Que sea dañino para los eritrocitos. Podemos también ocasionar hemólisis. Y entonces, si aumentamos la hemólisis en un periodo muy corto, vamos a tener ictericia hemolítica por una destrucción masiva de eritrocitos. Y también se le conoce como ictericia prehepática. ¿Sí? Cuando tenemos problemas en el hígado, ¿sí? Como la hepatitis por cualquier causa, se le conoce como ictericia hepática. El individuo se va a poner amarillo por la acumulación de bilirrubinas, principalmente bilirrubina no conjugada, ¿sí? Que está en circulación junto con la albúmina, pero que no se puede conjugar. Y entonces a eso se le conoce como ictericia hepática. O tóxica también se le conoce. Y por ejemplo, si tenemos algún problema en la vía biliar para que se pueda salir la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Vamos a tener la ictericia poshepática, ¿sí? U obstructiva. Pero en cualquiera de las tres vamos a observar un paciente ictérico, ¿sí? En cualquiera de las tres vamos a observar un paciente ictérico. Y no lo tenemos que relacionar directamente con problemas hepáticos. Puede ser una de las causas, pero no es la única. Entonces, un paciente ictérico puede llevar eso, puede tener cualquiera de las tres, ¿no? Ahora, la química sanguínea nos va a ayudar a determinar el tipo de bilirrubinas, que es importante para nosotros conocer qué tipo de ictericia es, prehepática, hepática o poshepática. Y entonces hacemos un pequeño cuadrito, ¿no? Cuando hablamos de ictericia, si medimos la ictericia total de un individuo, pues fíjense aquí cómo tenemos clasificadas las tres. Y si tenemos a un paciente
ictérico, pues va a salir la bilirrubina total, va a salir elevada, ¿sí? En los tres. Y eso no nos da indicios de qué pueda llegar a estar pasando en nuestro paciente, ¿sí? Simplemente nos va a confirmar que está ictérico, pero muchas veces esa ictericia es muy notoria en el examen físico. Lo que nosotros queremos saber es qué tipo de ictericia tiene ese paciente. Y bueno, entonces tenemos diferencias. En la ictericia prehepática, ¿sí?, que es hemolítica, y las bilirrubinas no conjugadas, o que también se conoce como bilirrubina indirecta, ¿sí?, están elevadas porque hay una gran cantidad de eritrocitos que se están destruyendo. Entonces las vamos a encontrar elevadas. Y la bilirrubina conjugada, porque el hígado en estos casos generalmente se encuentra bien, ¿sí?, pero no le da tiempo de conjugar toda la bilirrubina, vamos a encontrar las bilirrubinas conjugadas también elevadas, ¿sí? Porque en este caso el hígado se encuentra sano. Ahora, los signos clínicos asociados a este padecimiento de ictericia prehepática es anemia, heces con un color oscuro y orina muy amarilla. Y otra característica es, por ejemplo, aquí ya sabemos que es por hemólisis. Los eritrocitos están muriendo. Eso no hay dolor, ¿sí? El paciente no muestra signos de dolor, a no ser que sea por que la misma enfermedad tenga otros lugares donde esté ocasionando dolor. Pero en esta parte de lo que son el vaso, el hígado, todo está funcionando bien, nada más están muriendo más eritrocitos. Entonces los pacientes generalmente no presentan dolor. En la ictericia hepática, ¿sí?, o tóxica, el hígado es el que se encuentra dañado, ¿no? El hígado está dañado, entonces las bilirrubinas totales ya dijimos que iban a salir elevadas en las tres. Y aquí algo muy interesante es que la bilirrubina no conjugada, ¿sí?, es la que se encuentra en exceso. Y el hígado, como tiene un metabolismo bajo, la bilirrubina conjugada, ¿sí?, se encuentra muy baja, ¿sí? Apenas perceptible dentro de los rangos de referencia, se encuentra muy baja. Ahora, esto nos da indicios, ¿no?, de cómo está nuestro paciente. ¿Cuál de estas bilirrubinas podemos encontrar en un examen general de orina? ¿Cuál de estas dos? La prehepática. No, pero ¿cuál de estas bilirrubinas podemos encontrar en la orina? La conjugada. La conjugada. ¿Por qué la conjugada? Porque es soluble, ¿sí? Es soluble. Y uno de los analitos que se checa en el examen general de orina también son las bilirrubinas. Entonces, esta pequeña parte la podemos comparar con el examen general de orina, ¿sí? Si nosotros tenemos estos resultados en nuestro paciente, ¿sí?, ¿cómo creen que se vea la orina? Aquí miren, por ejemplo, aquí dice orina transparente.
¿sí? Pero muchas veces la orina se ve amarilla. ¿Sí? ¿Por qué se puede ver transparente? Porque como no se está produciendo bilirrubina conjugada, no se está yendo al metabolismo intestinal y no se está reabsorbiendo el urobilinógeno. Y entonces la orina puede salir transparente. Pero ¿por qué en algunas ocasiones, cuando el problema ya está más grave, por qué la orina empieza a salir otra vez amarilla? ¿Sí? Por la presencia de bilirrubina conjugada, que es soluble. Y entonces, en un examen general de orina, el urobilinógeno, ¿cómo va a salir? En el examen general de orina. El urobilinógeno o la urobilina, ¿cómo va a salir? Y la bilirrubina conjugada. El urobilinógeno va a salir bajo. Y lo que nos va a teñir la orina va a ser la bilirrubina conjugada. Y va a salir elevada. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado aquí con la orina, ¿sí? Porque podemos llegar a tener bilirrubinuria. Y la bilirrubinuria está dada por la bilirrubina conjugada. ¿Sí? Por ejemplo, en este paciente, de acá, en el primero, cuando es prehepática, vamos a tener bilirrubinuria. El hígado funciona bien, hay una muerte masiva de eritrocitos. Vamos a tener bilirrubinuria. Sí, podemos tener bilirrubinuria porque tenemos elevada cantidad de bilirrubina. ¿Sí? Ahora, esta que le estaba comentando de la ictericia hepática, ¿sí? En donde podemos llegar a encontrar un poco amarilla la orina, se puede deber entonces a la bilirrubina conjugada, ¿no? Igual que en esta, bilirrubina conjugada, que la podemos llegar a tener en la orina. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque a veces eso nos confunde un poco acerca de que se supone que aquí tendríamos que ver la orina transparente, pero de repente la vemos un poco amarillenta. Lo que sí vamos a ver van a ser heces pálidas, ¿sí? Cuando hay ictericia hepática, pues vamos a tener dolor. Cuando el hígado, acuérdense, deja de funcionar, baja la albúmina, ¿sí? Que era una de las proteínas que ya vimos, y al tener una baja presión coloidosmótica nos va a ocasionar ascitis, ¿sí? Esa baja cantidad de albúmina nos va a dar la hipoproteinemia. Las heces salen pálidas y la orina sale generalmente transparente o puede llegar a estar amarillenta, ¿no? Pero por la bilirrubina conjugada, que sí se está presentando. Y la bilirrubina conjugada puede salir a través de la orina. ¿Sí? Después tenemos ahí, y el hígado sí duele, ¿no? Ahí vamos a tener cierto grado de dolor, no como en la hemolítica. Aquí sí vamos a tener dolor. Y la que va a tener mucho más dolor
es la ictericia posthepática, porque es una ictericia obstructiva. Y los problemas obstructivos sí son muy dolorosos. A veces cuando es una obstrucción parcial, ¿sí? El dolor no es tan severo, pero cuando es obstrucción total, ¿sí? Vamos a tener pacientes que tienen un dolor muy severo. Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso de los pacientes con ictericia posthepática, el hígado está funcionando bien, pero no puede excretar esa. Hay varios niveles en esta poshepática, porque en los canalículos biliares que se encuentran dentro del hígado, ¿sí? También puede haber obstrucciones y también se daña el hígado. Entonces podemos llegar a tener ictericia hepática y poshepática al mismo tiempo. O podemos llegar a tener ictericia poshepática ya en la vesícula biliar o en el colédoco, ¿sí? Que generalmente se da por varias patologías, como por ejemplo los cálculos. Hay uno que se le conoce como barro biliar, ¿sí? Que hace más densa la bilis y puede llegar a no salir así bien la bilis, sino que empieza a concentrar, se vuelve más densa por el barro biliar. O podemos llegar a tener un mucosele biliar, ¿no? Que es mucho más grave porque obstruye totalmente lo que es la salida de la bilis. Y en esta vamos a tener dolores agudos. Generalmente cuando hay ictericia hepática, el dolor es crónico. Esos son dolores agudos. Se está produciendo, por ejemplo, la bilirrubina no conjugada y la conjugada, ¿sí? Pero no puede llegar al intestino, entonces no vamos a poder llegar a teñir con estercobilina a esas heces. Y también la orina no se está produciendo urobilinógeno. Y aquí es en donde se va a presentar, sí, mayormente esto que les comentaba hace un rato, ¿no? En donde la orina sí se ve amarilla, pero se ve amarilla por bilirrubina conjugada, ¿no? Que no puede salir a través de la vía biliar y se empieza a acumular en la sangre y eso es lo que nos va a teñir la orina. Y aquí se va a ver una orina muy amarilla, pero por la bilirrubina. ¿Sí? Y la urobilina o urobilinógeno no está tiñendo la orina. Entonces la orina se ve amarilla, pero por la bilirrubina conjugada. Ahora, si nosotros vemos estos valores, ¿sí? Están más o menos similares, ¿sí? Están altos. Por ejemplo, si yo tengo una ictericia prehepática que es hemolítica, eh, dentro de los valores que se encuentran altos, ¿qué tan altos podrían llegar a estar? Porque aquí sí funciona bien la vía biliar, el hígado, el riñón. ¿Qué tan altos podrían llegar a estar? Vamos a compararlos con estas que tienen más o menos los valores similares. No muy altos. No, debe de estar leve, ¿sí? Dentro de los rangos de referencia hay una ligera elevación de arriba de los rangos de referencia, ¿sí?
Y acá está muy alto, ¿sí? De los rangos de referencia. Sí, que son las que más o menos se pueden llegar a aparecer. Entonces, de acuerdo a esto, si yo encuentro las bilirrubinas altas, ¿sí? Tanto la bilirrubina conjugada como la bilirrubina no conjugada, las dos las encuentro altas. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué me podría dar más indicios de lo que está pasando? Saber por cuánto están elevadas dentro del rango, fuera del Así, rango. así es, saber más o menos cuánto están elevadas dentro del rango. Si es poca cantidad, entonces a lo mejor estoy ante una ictericia prehepática. Si es muy elevadas, ¿sí? Entonces ya estoy ante una ictericia poshepática, ¿sí? Y una cosa que sí debemos de valorar mucho es el tipo de dolor que tiene el paciente, ¿sí? El tipo de dolor. Y lo siguiente que tendríamos que hacer cuando vemos las bilirrubinas que no están dentro de los rangos de referencia es un examen general de orina. Sí, que nos daría otros datos para saber qué tipo de ictericia tenemos presente. Bueno, dudas que tengan con lo de la bilirrubina, eso ya lo habíamos visto en algunas otras ocasiones. Vamos a poner otra. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de las enzimas, ¿sí? Que vamos a tener la química sanguínea. Las enzimas pues se encuentran eh, dentro de las células, ¿sí? Ejerciendo una acción, ¿sí? Las enzimas las ocupan para las células para su propio metabolismo. Ahora, estas enzimas, ¿sí? Las vamos a tener dentro de las células, pero irremediablemente todo el tiempo hay células que se están muriendo o que están teniendo diferentes tipos de actividades para que estas enzimas en algún momento puedan llegar a salir al plasma, ¿sí? Y entonces también tenemos una cierta cantidad de enzimas basales, ¿sí? Que son nuestros rangos de referencia, pero realmente están ejerciendo su función dentro de las células. Ahora, hay dos actividades, ¿sí? Básicas para que nosotros encontremos enzimas de más. Primero los vamos a clasificar
si una célula se muere o si hay un tejido donde se están muriendo muchas células, ¿sí? Como por ejemplo en la foto de la derecha. Vean, si se mueren muchas células, pues claro que va a aumentar la cantidad de enzimas, ¿sí? Que vamos a encontrar en el plasma. Pero ¿qué pasa si se eleva la permeabilidad de estas células? Pues también se va a incrementar la cantidad de enzimas, pero no se va a incrementar tanto como cuando la célula se muere, ¿no? La célula se muere y las enzimas se elevan en demasía. Por eso estos dos esquemas, ¿no? Cuando se incrementa la permeabilidad, sí vamos a tener aumento de las enzimas plasmáticas, pero cuando se muere la célula, pues el aumento es masivo, es muy grande en relación a las cantidades de enzimas que tenemos. Entonces, una nos dice, este tejido está elevando su permeabilidad. ¿Por qué puede elevar la permeabilidad de un tejido? Por la fiebre. Por la inflamación, ¿sí? Por la inflamación, el proceso inflamatorio que ocasiona fiebre, pues se puede elevar la permeabilidad. La temperatura eleva la permeabilidad de los tejidos, así es, ¿sí? ¿Qué otra causa podemos llegar a tener de que se eleve la permeabilidad? Algo que tenemos que conocer de las enzimas es que entonces, si se eleva la permeabilidad, ¿sí? Vamos a tener a lo mejor las enzimas hasta en una proporción hasta el doble de los rangos de referencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo lo tengo elevado 3 veces más de los rangos de referencia? Ya cuando vemos una elevación 3 veces más de los rangos de referencia, ¿sí? Estamos hablando de un daño orgánico, ¿sí? Estructural del órgano. ¿Qué otra causa podemos llegar a tener que se eleve la permeabilidad? Una es la fiebre. Si nosotros elevamos el metabolismo de los órganos, ¿sí? El metabolismo, si elevamos el metabolismo, se incrementa la permeabilidad. Por ejemplo, tenemos una enzima que se llama creatininsinasa, que se produce en el músculo. ¿Qué pasa si yo le mido cómo estará la creatininsinasa de un individuo que hace mucho ejercicio? Elevada. Elevada, ¿no? Porque estoy incrementando la actividad muscular, pero tiene una elevación moderada, ¿no? Porque es por elevada permeabilidad que le está dando el elevado metabolismo. ¿Qué pasa si yo tengo un individuo que lleva sin comer 5 días y es un gato? ¿Cómo va a estar las enzimas plasmáticas? Muy elevadas por destrucción muscular, ¿no? ¿Cómo va a estar esta creatininsinasa? Muy elevada por destrucción del músculo, ¿sí? Por catabolismo de las proteínas musculares. Y va a estar muy elevada, ¿sí?
¿Qué otra cosa puede llevarnos a que esté más o menos elevada las enzimas? Entonces, esta es elevada permeabilidad, ¿no? Y esta es necrosis. Son las dos básicas actividades que tenemos que relacionar con elevación de las enzimas plasmáticas. Pero también puede haber hiperplasia, ¿sí? Y la hiperplasia se refiere a que hay más células de ese órgano de las que debería de haber, hay un mayor metabolismo y se incrementan las enzimas plasmáticas, ¿sí? Y hay otro término que se conoce como inducción enzimática, en el cual a veces lo provocan los fármacos, ¿sí? En incrementar la actividad metabólica de las células y en el cual puede llegarse a presentar una elevación de esas enzimas plasmáticas de ese tejido u órgano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos una ligera elevación de las enzimas plasmáticas, podemos sospechar de el metabolismo que está incrementado, que el órgano creció, ¿sí? O que se está incrementando la permeabilidad, a lo mejor por fiebre, ¿no? Eso es lo que nos va a llevar a unas enzimas plasmáticas ligeramente elevadas. Ahora, ¿qué pasa si encontramos las enzimas plasmáticas 3 veces más de los rangos de referencia? Ya estamos hablando de un daño estructural de un órgano. Están muriendo las células y está saliendo gran cantidad de estas enzimas. ¿Sí? Esto es lo básico que tenemos que comprender de las enzimas plasmáticas. Ahora, podemos encontrar enzimas plasmáticas bajas, que es en el menor de los casos, ¿no? Pero también lo podemos encontrar. Y se debe a hipoplasia, ¿sí? Que disminuye la cantidad de las células, y o atrofia, que esas células se vuelvan pequeñitas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo estará la creatininsinasa de un paciente ya geriátrico? ¿Cómo creen que esté la proteinsinasa? La creatininsinasa, perdón, creatininsinasa. De un paciente senil, de un paciente viejito. Ya bajas. Baja, ¿no? Por atrofia muscular. Va a estar baja, de los rangos de referencia va a estar baja. ¿Sí? Por atrofia muscular. Pero también tenemos hipoplasia, que haya menos células de las que debería de haber. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos en alguna ocasión de los puentes portosistémicos, en el cual hay hipoplasia del hígado? Entonces, las enzimas hepáticas, ¿sí? Cuando las vemos, las podemos llegar a ver bajas en una hipoplasia hepática, cuando se presentan los puentes portosistémicos, ¿sí? Bueno, ¿cómo son las unidades de medida de las enzimas? Son unidades internacionales sobre litro.
Y eso se refiere a una unidad internacional, es la cantidad de enzima que se requiere para producir, la mínima cantidad de enzima que se requiere para producir una actividad enzimática del sustrato. ¿Sí? Y entonces es la cantidad de enzima que transforma un micromol de sustrato en un minuto. Esa es la unidad internacional, la cantidad de enzima que transforma un micromol de sustrato en un minuto. Entonces, de acuerdo a esto, que es la unidad internacional, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a un lugar que sea muy frío, ¿cómo creen que sea la unidad internacional? Más alta que cuando hacen Así calor. así es, cuando nosotros estamos en un lugar muy frío, la unidad internacional es más alta, ¿sí? Porque el metabolismo generalmente se retrasa, ¿sí? Y cuando hace calor, la unidad internacional es más baja. Por eso debemos de tener cuidado de dónde agarramos los rangos de referencia, porque estas unidades internacionales pueden variar dependiendo del estudio, dónde se realizó el estudio y si se realizó en un, por ejemplo, yo puedo agarrar unos rangos de referencia, ¿sí? En donde el clima está controlado, ¿no? 27 grados centígrados con una humedad relativa controlada, todo controlado a 27 grados centígrados. Será igual si yo le hago la química sanguínea a mi paciente, en donde tenemos 40 grados de temperatura aquí en verano, ¿saldrá igual que esos rangos de referencia? No. No, no van a salir iguales, ¿sí? ¿Cómo va a salir mi paciente en relación a esos rangos de referencia? ¿Va a salir por debajo del rango? Va a salir a lo mejor un poquito bajo del rango por el calor, ¿sí? ¿Y qué pasa si ese individuo, pues no acaba de hacer ejercicio, por ejemplo, y se le incrementó mucho la temperatura? Debe salir un poco bajo también. Porque va la unidad internacional, ¿no? Estamos hablando de la unidad internacional, ¿sí? Va a salir esa cantidad de enzima, va a ser menor por la temperatura, para que la enzima transforme un micromol de sustrato, ¿sí? Va a ser una cantidad menor porque va a trabajar más rápido. Acuérdense que generalmente entre mayor cantidad de calor, las enzimas van a transformar más rápido ese sustrato. Entonces sí, va a haber una ligera variación. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que eso puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué tanto va a variar? Muy poco. Muy poco, ¿no? O sea, se va a mover dentro del rango de referencia, a lo mejor lo encontramos un poquito más alta o un poquito más baja, dependiendo de la temperatura medioambiental, pero va a ser muy poco, ¿sí? Va a ser muy poco lo que se va a mover. Y a nosotros lo que nos interesa es que haya
por eso es que en el caso de las enzimas, con una variación así muy relativa o muy moderada dentro de los rangos de referencia, no es de consideración, ¿sí? Aquí lo que buscamos es realmente que se exprese un rango, pues que ya se vea, por ejemplo, más del doble de esa enzima, ¿sí? O que disminuya a la mitad la cantidad de esa enzima. Esos son los rangos que estamos buscando, ¿sí? Que es diferente a lo que habíamos estado viendo en otros analitos, ¿no? Por ejemplo, en la glucosa ya dijimos 80 a 120. ¿Qué pasa si encontramos glucosa de 130? Ya podemos sospechar de algo, ¿no? En este caso de las enzimas no. Tenemos que encontrar valores que realmente sean un poco más elevados o bajos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces podemos llegar a tener en las medidas de cómo se toman o cómo se miden las enzimas, podemos llegar a tener interferencias como en todos los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace por medio de espectrofotometría. Y aparte, la hemólisis, por ejemplo, tiende a alterar las cantidades de algunas enzimas, ¿sí? Lactato deshidrogenasa y aspartato. Las tiende a alterar. Entonces tenemos que evitar que haya hemólisis. De hecho, la hemólisis nos altera todos los resultados si vamos a hacer química sanguínea. Entonces, la hemólisis, acuérdense, puede ser interna o externa. Cuando es interna, pues nos va a dar resultados, ¿sí? Pero cuando es a través de la mala toma de muestra, ahí se nos va a interferir con nuestros resultados. Y la hemoglobina libre inhibe a la lipasa, entonces no vamos a poder obtener buenos datos de la lipasa si hay hemoglobina. Ahora vamos a hablar acerca de la especificidad de las enzimas. Y esta especificidad no es otra cosa más que qué enzima encontramos en qué órgano, ¿sí? Y aquí lo que es un poco complicado es que a veces hay enzimas que las encontramos, a pesar de que se puedan medir a través de la química sanguínea, son enzimas que vamos a encontrar que se encuentran en diferentes tipos de células, en diferentes tipos de órganos. Y hay muy pocas que son órgano específicas, que nada más la encontramos en un solo órgano, ¿sí? Y entonces, esas organoespecíficas tenemos dos, la alanino-aminotransferasa en el hígado y la lipasa en el páncreas. Aunque la alanin-aminotransferasa ya se ha encontrado en otros tejidos, ¿sí? Pero que no es tan relevante la producción o que no es tan relevante la cantidad de esta enzima en otros tejidos como lo es en el hígado. Entonces, en el hígado, por pequeñas alteraciones, la alanina aminotransferasa, daños en el hepatocito o incrementos en la permeabilidad del hepatocito, la alanina aminotransferasa generalmente es una de las hormonas, de las enzimas que vamos a verificar mucho para saber la actividad hepática, ¿sí? Entonces, estas enzimas organoespecíficas, ¿sí? Nos van a ayudar exactamente a decir qué órgano es el que está afectado, ¿no?
Y en el caso del páncreas, pues tenemos a la lipasa. Y después tenemos, esas son las enzimas organoespecíficas. Después tenemos a las isoenzimas. Y las isoenzimas, hay forma de que se puedan llegar a diferenciar de qué tejido vienen, pero ya generalmente se pueden hacer otros estudios, ¿sí? Una que es inhibir selectivamente una isoenzima, inhibimos la enzima, porque sí tienen ciertas diferencias, ¿no? Estas enzimas son muy, muy similares, pero tienen un poquito de diferencia, que podemos inhibir selectivamente a una isoenzima, pues ya nos expresa lo que hay realmente de otra isoenzima, ¿no? Y entonces estas isoenzimas, ¿sí? Se producen en diferentes tipos de lugares. Y se les llama isoenzimas porque son muy parecidas. También las podemos llegar a observar en estudios como la electroforesis, porque a pesar de ser muy parecidas, tienen diferente peso molecular dependiendo del órgano en el cual se están generando. Y sí las tenemos que relacionar mucho con los signos clínicos que presentan nuestros pacientes. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La partato aminotransferasa, la fosfatasa alcalina, creatininquinasa, lactato deshidrogenasa, gamma glutamil transferasa, fosfatasa ácida, amilasa. Las encontramos en diferentes tipos de órganos. Y bueno, esto lo vamos a pasar un poquito rápido porque aquí son algunos ejemplos de por qué podemos llegar a tener un incremento en la alanina aminotransferasa. ¿Sí? Daños hepáticos, cualquier tipo de daño hepático. También algunos fármacos que llegan a ser hepatotóxicos. La miocarditis, porque el miocardio afecta directamente, ocasiona congestión hepática. Y la fiebre. La aspartato aminotransferasa la podemos encontrar incrementada en daño hepático también, músculo esquelético, músculo cardíaco, ¿sí? Y si la encontramos en el músculo, pues el ejercicio, ¿no? La fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina tiene mucho que ver en la obstrucción biliar. Esta enzima la vamos a encontrar en el epitelio de lo que son los conductos biliares. Entonces la vamos a poder observar muy incrementada, por ejemplo, cuando haya daño en los conductos biliares, por ejemplo, con problemas obstructivos, ¿no? Colestasis. También animales en crecimiento, enfermedades óseas extensas, porque también se produce en el hueso. ¿Sí? La podemos encontrar elevada por inducción de esteroides, en el caso del perro, hiperadrenocorticismo o administración de esteroides, los desinflamatorios esteroidales. La amilasa, ¿sí? Pancreatitis agudas, insuficiencia renal, obstrucción del intestino delgado, alteraciones alimenticias, ¿sí? Administración de glucocorticoides. ¿Sí? Eso nos va a aumentar la amilasa.
la disminución de la amilasa, insuficiencia pancreática exócrina, necrosis pancreática, corticosteroides, la lipasa, ¿sí? Incrementos en la lipasa, pancreatitis, que es una de las principales, trastornos renales, enfermedades hepáticas, que todos estos padecimientos tienen que ver con daño relativamente en el páncreas, ¿no? Todos nos van a ocasionar problemas en el páncreas y por eso se va a elevar la lipasa. La creatinina quinasa, que esta ya la habíamos visto, se encuentra en el músculo, ¿sí? Y vamos a tener que cuando hay ejercicio extremo e intenso o lesiones musculares en donde hay, por ejemplo, en los gatos la vamos a encontrar muy elevada cuando dejen de consumir alimentos porque van a ocupar la gluconeogénesis para producir energía, ¿no? Van a agarrar las proteínas a través de en los gatos el metabolismo proteico es muy, se lleva a cabo mucho para poder obtener la energía. Entonces, esa actividad en degradar al músculo para obtener energía se va a dar mucho en los gatos cuando tienen anorexia. La lactato deshidrogenasa, músculo esquelético, músculo cardíaco y también en trastornos hepáticos. Básicamente esto nos dice dónde se está produciendo esa enzima, ¿no? La gamma glutamil transferasa, ¿sí? Riñón, hígado, páncreas e intestino delgado, ¿sí? Sorbitol deshidrogenasa, hígado y riñón. Arginasa en el hígado, ¿sí? Y esta tiene una característica especial, vuelve a la normalidad más rápido que la ALT. Entonces nos puede servir para si nosotros estamos dando un tratamiento, si medimos la ALT, que es la alanina aminotransferasa, y vamos a encontrar alta, pero la arginasa, ¿sí? Puede disminuir rápido si nosotros estamos aplicando un buen tratamiento para evitar la necrosis del hígado, ¿no? La muerte de células hepáticas. Es un indicador mucho más confiable para ver cómo está, qué está pasando con esos fármacos que estamos aplicando para volver a la normalidad al hígado. La ornitina carbamiltransferasa se produce en el hígado de los perros, la fosfatasa ácida en el vaso, riñón, hígado, intestino, sangre, hueso, próstata. Entonces, lo tenemos que relacionar con los signos de nuestros pacientes, ¿sí? Para podernos dar idea de qué es lo que está ocasionando, en dónde está el daño en esos pacientes. Hace rato hablamos de la fiebre. ¿Cómo van a estar las enzimas plasmáticas cuando un paciente tiene fiebre? ¿Cuál va a estar incrementado? ¿Todas? Todas, sí. Todas, porque se le incrementa la permeabilidad. Acuérdense que también la fiebre, para que exista fiebre, tiene que haber un elevado metabolismo, ¿sí? Y entonces la fiebre nos incrementa casi todas las enzimas plasmáticas, pero en un valor muy moderado, ¿no? Porque nada más es por incremento en la permeabilidad. Ahora, ya viendo todo esto, cómo están las enzimas, y vemos que hay organoespecíficas y isoenzimas que se parecen, pero no es la misma, ¿sí? Y que se producen en diferentes órganos.
Yo diseñé este cuadrito que nos ayuda mucho a saber cuáles son más de interés clínico, generalmente en el perro. ¿Sí? Que la podemos aplicar en otras especies, más o menos, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero ya dijimos que había dos que eran relevantes, ¿no? Dos enzimas. La alanina aminotransferasa en el hígado, y vean, no se produce, el cuadrito amarillo te dice dónde se está produciendo y dónde se produce en grandes cantidades. Y los verdes te dice que se produce en pequeñas cantidades. Por ejemplo, la ST, ¿sí? Se va a producir en el hígado en pequeñas cantidades y mucho en el músculo. ¿Sí? La fosfatasa alcalina en el hígado, poco en riñón, en el hueso se produce en grandes cantidades y en el intestino también se produce, pero en pequeñas cantidades. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, tenemos que combinar, por ejemplo, las enzimas para saber cuáles me van a servir en el caso de que yo esté sospechando de algún problema en algún tejido u órgano. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sospecho que este paciente tiene un problema renal? ¿Qué tipo de enzimas me podrían ayudar para que yo podría decir si puede llegar a tener un problema renal? La GGT, SD y SP son los- La fosfatasa ácida. Así es. Le mando a hacer la fosfatasa alcalina. ¿Sí o no? es producción baja. Es producción baja, no ¿Qué nos va a tan baja ayudar es? mucho. No nos va a ayudar mucho Tengo. porque produce muy poquita. ¿Sí? Entonces, estas tres. Con estas tres, a ver, ahora, le mandé a hacer estas tres pruebas, ¿no? ¿Sí? GGT, SDH y ACP. Gamma glutamil transferasa, sorbitol deshidrogenasa y fosfatasa alcalina. Fosfatasa ácida, perdón. Esas tres. Estas dos están muy elevadas. ¿Sí? Me dan los resultados y estas dos están muy elevadas. Y esta está dentro de los rangos de referencia. ¿Será un problema renal eso que tiene mi paciente? No, no es renal. Aquí nos va a caber la duda porque, vean, aquí tenemos esta enzima, esta también y esta también. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a borrar este.
¿Qué pasa si ese también sale elevado? ¿Puedo yo confirmar que realmente el problema es renal? No, puede ser también hepático. Puede ser hepático, ¿no? ¿Qué hago yo para poder distinguir si es renal o si es hepático? Se puede checar la hepática con la alaninoaminotransferasa. Aminotransferasa, exactamente. Si yo, por ejemplo, voy a checar el riñón, ¿sí? Pero yo ya sé que las enzimas del riñón, pues también las tiene el hígado. Pero hay una enzima que el hígado produce mucho cuando está dañado, ¿sí? Cuando está dañado, está mucho en el plasma y que no tiene el riñón, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si el problema es renal o es hepático? Ah, pues también le mando a hacer la ALT. ¿Qué pasa si en este caso la ALT salió elevada? ¿Problema renal o hepático? Hepático. Hepático, ¿sí? También se ¿Ya ven puede con cómo? la LDH. ¿Con cuál? LDH. Sí, pero no, pero acuérdense que la LDH nos mete en otro panorama diferente. Por ejemplo, LDH, mandamos a hacer esta. Es la importancia que tienen las organoespecíficas, LDH. ¿Dónde se produce la LDH? También en páncreas, en el hueso, en el músculo, ¿sí? Entonces, aquí te está diciendo, por ejemplo, que posiblemente tenga un problema renal, ¿sí? Pero salió también elevada la LDH. ¿Qué quiere decir? Ah, que puede ser un problema renal, pero también puede ser un problema hepático o puede tener un problema renal y pancreático y un problema renal y en hueso y un problema renal y problemas en el músculo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la LDH, la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Sí te puede decir, por ejemplo, si sale alta, tú puedes decir, ah, no, entonces el problema no es a lo mejor tanto de riñón, es de hígado. Ah, pero si tiene problemas de riñón, ¿sí? Y no ha comido y es un gato, ¿cómo va a salir la lactato deshidrogenasa? Y el problema no es hepático, tampoco, es muscular. No sé si me explique. Sí, saldría baja. No, saldría alta, por ejemplo, porque acuérdense, es un gato que no está comiendo, ¿sí? Que no está comiendo y que está ocupando el músculo para poder obtener esa energía. Entonces hay una destrucción de músculo y la lactato deshidrogenasa va a salir alta. Entonces, ¿el problema es hepático o es muscular? Y ya tú ya no sabes bien a qué tipo de problema te estás enfrentando, ¿no? Escogiendo la lactato deshidrogenasa. Entonces, la mejor opción en ese caso que tienes tú así una duda entre esos órganos, imagínense, nosotros encontramos, por ejemplo, escogemos a la lactato deshidrogenasa en el caso de que decimos, ah, bueno, el problema creo yo que es renal y aparte le voy a hacer lactato deshidrogenasa para verificar que realmente sea riñón, ¿sí? Y que no sea otro órgano. Me sale elevada, pero me sale elevada y ya me confunde más porque puede ser
hígado, páncreas, hueso y músculo, ¿sí? Entonces nosotros debemos de jugar bien estas cartas que tenemos con las enzimas y poderlas llegar a combinar para que nosotros realmente sepamos que se trata de ese tejido el que se está dañando, ¿sí? Hay unos a lo mejor mucho más sencillos, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que, por ejemplo, la fosfatasa alcalina la vamos a tener en las vías biliares, ¿no? ¿Sí? En colestasis, por ejemplo, donde se afecta mucho el epitelio biliar de las vías biliares, vamos a tener que se incrementa la fosfatasa alcalina. Entonces tengo un incremento en la fosfatasa alcalina. ¿Sí? Y yo le mando a hacer ese estudio de fosfatasa alcalina, pero pues también la tengo en el riñón, en pequeñas cantidades, en el hueso y en el intestino. Aquí cobra más relevancia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema en hígado, otro de los tejidos involucrados en problemas hepáticos es el intestino. Y el paciente con problemas de hígado puede llegar a tener vómito y diarrea. ¿Sí? Y entonces la fosfatasa alcalina puede estar incrementada por el intestino, por daño intestinal. ¿Cómo le hago para saber que realmente el hígado esté dañado? O que la cantidad de enzima que encontré de más sea porque los hepatocitos están muriendo o tienen elevada permeabilidad. ¿Sí? ¿Qué otra enzima vamos a escoger para diferenciar rápidamente que es hepático y no es intestinal? La ALT otra vez. La ALT, sí. Para eso nos sirven mucho las organoespecíficas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la ALT está elevada y la fosfatasa alcalina está baja? O está dentro del rango de referencia, sí, vamos a ponerlo. Y otra que se manda a hacer es la GGT, gamma glutamil transferasa, y la lactato deshidrogenasa. Y esto se encuentra así. Mandé a hacer esas pruebas, ¿no? La LT, la alanina aminotransferasa, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, gamma glutamil transferasa. Y así me salieron los resultados. ¿Por qué no me salió elevada la fosfatasa alcalina?
Acuérdense, la vía biliar, ¿sí?, es donde encontramos la fosfatasa alcalina. ¿Qué quiere decir esto que nos llegó como resultado? Que los hepatocitos, ¿sí?, se están destruyendo, los hepatocitos, pero no los canalículos biliares. ¿Qué puede estar haciendo este procedimiento? Por ejemplo, los hepatocitos se están destruyendo, ¿no? Están muriendo los hepatocitos. ¿Por qué podrían estarse muriendo los hepatocitos? Porque esta elevación, supongamos que es 3 veces más de lo que normalmente sale el valor de referencia. Y además es agudo. ¿Qué ocurrió en pocos días? ¿Qué puede ocasionar un daño así en el hígado? Un tóxico o un veneno, ¿no? Que al final de cuentas son más o menos parecidos. ¿Sí? Y en ese caso no se están dañando los canalículos biliares. Ahora vámonos a otro ejemplo. El hígado está sufriendo una inflamación crónica. Una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica, pues el hígado hace que el hígado aumente su volumen, ¿no? Tiene congestión, ¿sí? Y aumenta su volumen, está creciendo. ¿Qué le va a pasar a los canalículos biliares que están dentro del hígado? Porque es una inflamación crónica, pues también se van a ver afectados. ¿Cómo van a salir las enzimas, todas las enzimas hepáticas? Hasta la fosfatasa alcalina va a salir elevada. ¿Sí? Entonces, el chiste de las enzimas es saber escoger cuáles nos van a ayudar para determinar, ¿sí?, qué es lo que está pasando en nuestro paciente. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene problemas del corazón. ¿Cuál le mando a hacer? El corazón es músculo y entonces las que yo le mandaría a hacer la dan la AST, creatinina quinasa y la lactato deshidrogenasa. Entonces, para esto nos sirve este pequeño cuadro en donde nos dice más o menos cuáles vamos a tratar de ver para conocer la integridad de tal o cual órgano, ¿no? En el caso del intestino, la amilasa y la fosfatasa ácida. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos problemas de próstata que se presentan mucho en el perro, de hiperplasia prostática benigna, ¿sí?, fosfatasa ácida. Y así nosotros podemos con este cuadrito saber más o menos
qué tipo de enzima nos van a ayudar para determinar qué tipo de órgano podemos llegar a tener afectado. Bueno, ¿dudas? Hasta aquí. Y aparte es la combinación, ¿eh? No nada más, por ejemplo, tenemos las enzimas y tenemos las otras, los otros analitos. Y ahí es donde nosotros escogemos qué es lo que le vamos a hacer a nuestro paciente. Por ejemplo, a ver, díganme 5 analitos que ustedes consideren necesarios para poder ver la integridad hepática. Albúmina, Albúmina, ajá. ¿Cuál más? De las pues enzimas ya la vimos la fosfatasa. ALT, Ajá. ¿Cuál? ALT, ajá. Fosfatasa la alcalina, bilirrubina también. pero la bilirrubina conjugada, ¿sí? La no conjugada no nos sirve, la conjugada. La conjugada nos va a decir si el hígado la está pudiendo conjugar, ¿sí? La bilirrubina conjugada. ¿Cuál más? La urea nos servirá, ¿sí? La urea. Y con eso vamos a checar la integridad del hígado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa ventaja en la química sanguínea. Pero para eso tenemos que tener los signos de enfermedad relacionados con enfermedades hepáticas. Sí, algunos médicos prefieren hacer estudios en donde los analitos, la cantidad de analitos son casi todos los que se pueden medir en una química sanguínea. ¿Sí? No está mal, pero a veces tenemos limitado un poco la cantidad de analitos, porque cada analito te va a subir el costo de una química sanguínea. Y entonces se limita, ¿vale? Se limita el poder hacerlos todos. Bueno, ¿dudas que tengan?